matemática financiera. Todo. Todo matemática financiera, o sea, todo el PowerPoint de matemática financiera. Ujú. Ya, perfecto. Gracias. Hola, profe, buen día. Hola. Una pequeña duda logística. El control de ejercicio se mantiene como 2 ejercicios y de media hora cada uno. Sí, Ya, eso no era. perfecto. Ya, retomemos entonces. Nosotros en la clase anterior decíamos, hay varias formas de obtener los activos intangibles y una de ellas era por desarrollo interno. Entonces, particularmente para las pymes, el desarrollo interno es significativo porque las pymes nunca logran salir de la fase de investigación. Por ende, como se mantienen siempre en la fase de investigación, la IFRS para pymes dicen que todo lo que inviertan en investigación y desarrollo se lleva a gasto. Les es imposible probar que han entrado en la fase de desarrollo, que justamente por desarrollo interno es la fase donde uno podría activar o capitalizar los recursos dedicados a ese activo intangible. Entonces, para que una empresa entre en la fase de desarrollo debe probar ciertas cosas. Es bien complejo. Primero que tiene la factibilidad técnica de terminarlo, o sea, cuenta con un personal súper especializado primero. Además, la empresa tiene la intención de concretar el proyecto. Pasa mucho en minería, por ejemplo, que cuando el cobre, está a $4 la libra, si quieren hacer ciertas exploraciones o ciertos desarrollos que no querrían hacer si el cobre estuviera a $2 la libra. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Después, cuando uno está hablando de si conozco la capacidad en el cómo se va a utilizar o cómo se va a vender el activo. Y entonces, entendiendo eso, yo digo, sé cómo voy a ganar plata con el activo. O sea, sé si lo voy a vender, si lo voy a franquiciar, si lo voy a arrendar, si lo voy a ceder, si lo voy a distribuir, si va a ser para uso interno, etc. Pero ¿hay alguna forma de cómo la empresa se va a beneficiar o va a recuperar lo invertido en el proyecto? Después, fundamentalmente, que tú tengas plata para hacer el proyecto, recursos técnicos, financieros, etcétera, pero aquí lo que más prima para la empresa es que tú tengas plata. Y luego de eso, entonces, debo confirmar que yo puedo medir efectivamente cuánto gasté en cada uno de los activos, si no, no va a lograr hacer eso. Entonces, nosotros mostramos los pases de los jugadores de fútbol en la clase anterior y decíamos, mira, los cadetes o los que están en las ligas inferiores, es súper difícil, si es que no imposible, medir exactamente cuánto fue lo que se dedicaron a, digamos, repartir en ese caso. Entonces, ¿cómo repartir los costos del entrenador, del desgaste de las instalaciones, de las canchas, de las pelotas de fútbol, del equipamiento, etcétera? Muy complejo. Entonces, no puedo demostrar que ha entrado en la fase de desarrollo. ¿Se entiende? Tengo que cumplir con todas esas características. Por eso que jamás se van a reconocer como intangibles las marcas. Nosotros lo decíamos desde el inicio de la clase. Pero además, si uno tiene como speech exitoso o eslogan o cabecera, etcétera, tampoco se va a reconocer como un activo intangible. Tampoco las listas de los clientes fidelizados sustancialmente. Y por eso que yo decía que la plusvalía comprada, como le llaman algunas empresas al activo, está mal, porque la plusvalía siempre tiene que ser comprada. El goodwill surge de una combinación de negocios, jamás puede ser reconocida como un activo intangible generado internamente. Ojo, generado internamente. Profesor, eso es porque al final el goodwill ya me representa utilidades frente a la compra que yo hice, ¿no? Y es por eso que no se puede. No, es porque no sé cuánto vale. Perfecto. Eso es la razón de fondo. Entonces, a diferencia que en una combinación de negocios tú sí sabes cuánto vales porque tú pagaste por eso. Aquí digo, me parece que es súper valioso. ¿Cuánto? No sé. Ah, ya, pues no cumple con la condición de un activo que es que sea razonablemente costeable o valorizable o cuantificable, como queramos llamarlo. Profe, eso tiene como relación con el valor en uso, porque el valor en uso me genera cierta ganancia, en este caso económica, a partir de mi inversión, pero como realmente no sé cuánto me va a generar, ya descubriría una de las 6 características que tiene que ser Tal para cual. el desarrollo. Ya.
No sé nomás, pues no lo puedo cuantificar. Por eso que, o sea, hay varios argumentos para no contabilizar ninguno de estos, pero el que le parezca más claro a ustedes, bienvenido sea. Porque en el fondo, además, fíjense que hay algo que nosotros destacamos en las primeras láminas. El activo intangible tiene que ser identificable y yo no puedo identificar este activo. Obviamente lo que uno tiende a pensar al tiro, es que si yo me fusiono con otra empresa tampoco puedo identificarlo porque lo confundo con la separabilidad, pero no es cierto. Y lo vamos a mostrar ahora en el caso de las bicicletas. Vamos a decir, oye, tú pagaste tanto por los inventarios, tanto por la marca y tanto extra. Bueno, ese extra es justamente el goodwill. Sí lo puedo identificar por separado. Lo que pasa es que no puedo separar todos los activos que están dentro de esta bolsa llamada goodwill, pero sí puedo saber cuánto vale el goodwill por separado. Alfonso, tú habías levantado la mano. Sí, es que en las páginas web, ¿cuándo, o sea, desde qué momento? Porque pueden surgir desde desarrollo interno, ¿ahí se considera como activo intangible? O sea, ¿desde qué momento? ¿Desde Desde que empieza a entran estar en la fase operativa? de desarrollo. Cuando empiecen como ya a desarrollarla. Ujú. Ya, perfecto. Y los pases de Claro, los jugadores también, como que no. o sea, los pases de los jugadores, fíjense que la página web, yo digo, oye, mira, vamos a tener una página en la que vamos a vender, me parece que la fase de desarrollo parte al tiro, porque desde que empezaste la primera línea del código para la programación, ya eso parece ser una fase de desarrollo. Los pases de jugadores, por el contrario, nunca salen de la fase de investigación, porque fíjense que ¿cuándo sé que los jugadores van a generar beneficio económico? No Al sabéis. momento que los vendo. Los vendo, pues, y ahí ya no son tu activo. Por eso que es súper fácil para el que compra el pase. Entonces nosotros decimos, oye, Neymar, listo, aquí estamos, 222 millones de euros. Y tú dices, oye, Messi, chuta, es que lo desarrollamos internamente, chao. Esa disparidad se va a dar en los estados financieros. Hay que sobrevivir con ella, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, para los pases de los jugadores de fútbol diría que casi nunca van a reconocerlo como un activo intangible desarrollado internamente. Si nosotros mostramos que todavía van a mostrar que existe, que el pase es de ellos, pero es un pase contabilizado por un valor nominal, a veces por uno, una libra, un peso, un dólar, lo que sea, o por cero. Existe, sí, pero nosotros lo tenemos valorizado por cero, más o menos en la línea de lo que hacían los museos con muchas de las obras transferidas en el fondo. ¿Sí? John, tú habías levantado la mano. Sí, Pepe, o sea, lo que se paga, lo que sobra es el goodwill, pero ¿qué pasa si se paga menos? Esto es como mucho mejor, porque pagué menos y tiene mucho más, comillas, goodwill. ¿Cómo sería eso? O sea, es un goodwill Badwill. negativo, ¿no? Badwill. Pero es También a como veces lo llaman bueno. goodwill negativo. Solamente que no queremos entrar en ese área, porque esa área de combinación de negocio es más compleja. Porque fíjate que si tú tienes una casa que vale 100 y una marca que vale 50, entonces yo diría, oye, lo mínimo que voy a pagar es 150. Si yo creo que puedo hacer más cosas que tus 150, te pago 170, 170, 180, que es lo que normalmente se conoce como el premio por control. Como tú pasas a controlar otra empresa, tú estás dispuesto a pagar 10, 20 o 30 extra para que sea buen negocio para ti y que también podría ser buen negocio para mí, porque yo creo que en conjunto con mi activo los tuyos van a valer 250. Entonces, si lo compro a 180, funciona para mí y para ti. Lo que pasa es que yo veo que tú estás quebrado, entonces te van a embargar eso por una deuda que es de 40. Entonces tú dices, oye, quizás si lo vendo por 120, pago los 40 y me quedan 80. Pero no estamos en las mismas condiciones de negociar. Por eso que en la combinación de negocios se pueden dar los extraños casos en la que tú termines vendiéndome por menos de los 150. Si yo voy y compro tus activos por 100 en vez de 150, entonces yo gané de inmediato 50, porque yo podría salir a vender la marca, vender la casa y obtener 150, pero yo te pagué 100. Entonces el goodwill es un activo, el badwill no es ni un pasivo ni una contracuenta de activo, es una ganancia de inmediato en el estado de resultado. Pero insisto que justamente en esa complicación no queremos entrar. Solamente queremos decir existe el goodwill, es más o menos todas estas otras cosas y ya está. ¿Sí? Entonces,
los pases de los jugadores de fútbol, lo que decíamos, oye, es difícil demostrar que están en la fase de desarrollo hasta que los pasamos a los otros. Y por ejemplo, cuando tú tratas de fidelizar a los clientes, tú dices, oye, yo le envié regalos, lo invité a comer, le di puntos de fidelización, etcétera. Bueno, como es un activo intangible desarrollado de forma interna y la lista de clientes jamás van a ser un activo intangible generado de esa forma, entonces es un gasto al tiro. Porque además tú dices, oye, yo podía invitarlo a comer 10 veces y quizás nunca compre nada. Entonces no está claro que yo pueda generar los beneficios económicos futuros. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de costos van a ir directamente a gasto. Eventualmente uno podría decir, oye, los intangibles podrían ser bien abstractos. Por ejemplo, en el consejo del ISB se dio una discusión en la que uno de los consejeros decía, oye, los carteles de publicidad deberían ser un activo intangible, no deberían ser una propiedad planta de equipo. Por ejemplo, si tú lo pintaste en una micro o tú pusiste un cartel en la mitad de la carretera, porque uno dice, oye, pero lo puedo tocar, es una propiedad planta de equipo. Sí, pero la mayor parte del valor que genera es por dónde pasa, en el caso de la micro, o por dónde está ubicado, en el caso de un cartel. Entonces, podría ser súper abstracto. Entonces, si alguien dice, oye, sí, parece que tiene razón, que eso podría ser tratado como un intangible, suena razonable. Y alguien dice que no, y es propiedad planta de equipo, también suena razonable. ¿Entiendes? Por eso que dónde está la línea divisoria es súper difícil de ver. Las empresas, por ejemplo, le pagan regalías mineras, entonces tú podrías decir, oye, el Estado tiene un activo intangible porque sabe que la empresa va a estar obteniendo tanto en plata hacia futuro y le van a pagar royalties. Y esos royalties son un beneficio que va a tener el Estado, entonces podría generar un activo intangible. Eventualmente ahí también podría ser derecho a cobrar, sobre todo un activo que podría valorizarse, pero eso de nuevo, oye, depende de que genere la explotación del litio, del cobre o de cualquier otra cosa a futuro. Ah, entonces no están devengados, pero hay una promesa, pero no la puedo cuantificar. Se empieza a poner bien borrosa esa línea. John. Es como regalías, siempre me confundo con ese término. Royalty. Los royalties de la minería son un impuesto específico. Por ejemplo, tú tienes una empresa minera, tienen que pagar el 2,5%, bueno, fluctúa, pero podría ser entre el 2,5% y el 14% del margen bruto que genera por el derecho de extraer el mineral de la tierra. ¿Entiendes? El mineral siempre va a ser del Estado, pero dado que el Estado te dio esa regalía o esa pertenencia minera, que es el derecho a sacar el mineral, entonces tú le tienes que pagar un porcentaje del margen bruto persistentemente. Pero eso no podría ser una cuenta por cobrar simplemente. Bueno, es que la cuenta por cobrar, lo que quiero insinuar es que es un activo intangible. Fíjense que tú tienes una factura que dice que te den 100 millones. El papel vale, voy a exagerar, 1.000 pesos. Lo otro que vale el activo intangible es los 99.999.000 restantes. Entonces, fíjense que una cuenta por cobrar, sea una factura, sea un cheque, es un tipo de activo intangible, solamente que es un activo intangible monetario, hay una cantidad asignada a él. Entonces, justamente todos estos activos intangibles de acá son los no monetarios, por eso en la definición pusimos que tienen carácter no monetario. ¿Se entiende? Así que justamente vamos hacia allá, porque fíjense, si tú tienes un proyecto de investigación y desarrollo, que es donde más invierten recursos en la empresa ahora, sobre todo en innovación, dice, oye, hay una fase de investigación, todo va a gasto, así que todo pasa por el estado de resultados. Pero si hay una fase de desarrollo, entonces todos los desembolsos o los recursos consumidos se capitalizan ahí y son costos del valor inicial del activo intangible. Por lo tanto, no van a dar al estado de resultados, aumentan un activo intangible en el balance, en el estado de situación financiera. Y eventualmente cuando tú terminas de desarrollar ese proyecto, entonces pasas a la fase de producción. Entonces, imagínense ahora, tú estás investigando para una vacuna, no sé, la Sputnik 5. Entonces tú dices, oye, mira, yo investigué tanto y en algún momento capitalicé costos por X. Entonces ahora que empiezo a fabricar cosas con la vacuna, entonces, ¿qué le va a pasar al activo intangible? Va a aumentar su costo, o sea, su valor. ¿Aumenta? O sea, si dicho costo para producir se le agrega
al valor, por así decirlo, del activo intangible. Esta Pero producción. ¿por qué se le agregaría al valor del activo intangible? Una mejora. ¿Pero mejora porque yo produzca? Imagínense que ustedes prenden una máquina para producir, ¿la máquina vale más o vale menos? Ah, vale menos. Menos, porque ¿qué le pasa? Se deprecia. Se deprecia, pues. Entonces aquí cuando tú tienes la patente tú dices, oye, va a durar 1 año, 10 años, 100 años. No sé. Bueno, mientras tú vayas produciendo, mientras pase el tiempo, entonces se amortiza, que es el mismo concepto de la amortización. Entonces, por eso que fíjense que si aquí tú dices, oye, tengo invertido tanto en el activo intangible, tú podrías decir, va a haber un gasto por amortización. O sea, un gasto de amortización por una cantidad y la contrapartida va a ser una amortización acumulada, por la misma idea que para la depreciación, pero con la amortización de los intangibles. Eventualmente alguien me mencionaba en la otra sección, oye, pero es que yo estoy utilizando la patente para dar vacunas, ¿y las vacunas qué son para la empresa? Inventario. Un inventario. Inventario. Entonces no es un gasto, es un activo que estoy transformando en otro activo. Entonces, en vez de ir directamente al estado de resultados, pasa al inventario. Es cierto, eso es lo que uno desarrolla en extenso en el curso siguiente, en el de contabilidad gerencial, pero al menos digamos que el activo intangible, que es lo que queremos aquí, pierde valor. Si esa diferencia va a dar al estado de resultados o es parte de un insumo para generar el inventario, que son las vacunas, más complejo. No entremos en ese nivel de detalles todavía. ¿Sí? Alfonso, tú habías levantado la mano. Sí, es que al final, a ver si entendí, al final en la vacuna, si le hago, no sé si mejora la fórmula, al final eso pasaría a gasto nomás. Es que no No sé. mejoro la fórmula, pues empiezo a producir con la fórmula. Ah, sí, eso. Pero ¿qué pasa así como que, no sé, hago que, no sé, que esta vacuna, no sé, como que al final está haciendo, efectivamente no del COVID, al final eso sería un gasto, ¿no? Como ya está en producción. Pero miren, pensémoslo en términos más simples para trascender de la contabilidad. Tú eres el que tiene la primera vacuna, tú eres Pfizer BioNTech, ¿entiendes? Eres la primera vacuna, noviembre del año pasado. Ya, entonces ese es el que vale más, pero cuando sale la segunda, ¿qué le pasa a la patente que tiene Pfizer con BioNTech? Baja de valor. Baja de valor, pues. Entonces se amortiza, pues, porque lo mismo que decíamos con los smartphones al principio, y tú tienes la novedad, después ya es parecido. Y entonces fíjense que después cuando se pase la pandemia, ¿cuánto va a valer la patente? Casi nada. Casi nada, pues, porque ¿cuánta gente se va a vacunar? Cero, entonces el valor en uso va a ser cero, pues entonces va a valer cero. Entonces tú dices, oye, por eso que tú puedes decir, oye, la patente dura 10 años, pero quizás yo estimo que la vida útil económica es menos, quizás tú tienes unas super investigaciones que dicen la pandemia o el periodo más extenso, más complejo va a ser 3 años, 2 años, 5 años, andas a saber tú, es algo distinto a la vida útil de la patente en el fondo, por eso uno siempre habla de la vida útil económica. Entonces, fíjense que además tú dices, oye, pero es que esa es con 2 dosis, que ahora hay al menos un par que son de 1 dosis. Entonces, ya chuta, y uno empieza a ver ese tipo de señales. Oye, no, es que mira, la de Johnson & Johnson es de 1 dosis, pero tiene una baja tasa de efectividad todavía comparado, por ejemplo, con la de CanSino en China, que tiene una más alta tasa de efectividad. Bueno, ese tipo de cosas le pasa a los intangibles, entonces tú vas a ver que hay amortización, obvio, porque tú vas produciendo, y aquí perfectamente podría ocupar el método de las unidades producidas. Tú dices, oye, con la patente voy a producir 100 millones de vacunas. Listo, y empiezo, mientras más produzca, más se amortiza la patente. Y además podría haber señales de deterioro porque al principio yo estaba solo, estaba en un océano azul que uno llama el negocio, no hay nadie más que haga esto. Pero después hay 7 vacunas en el mercado. Hay ahora como que cada uno compra cualquiera nomás y más o menos quedan ahí, pues. Entonces, eso va a ser una diferencia significativa a la hora de considerar eso. Profe, en el caso de Zoom, ¿cómo sería? Porque por decir si ellos no es como una marca o el goodwill, pero una vez que cae la pandemia, como que pierde harto, no sé, hartas ventas, de todo. Entonces,
¿Eso sería como intangible o cómo? ¿Por qué perdería ventas Zoom? O sea, yo imagino, después de la pandemia, poniendo una hipótesis, en este caso, después de la pandemia y ya se acaba todo, ya sería menos teletrabajo, entonces perdería muchas ventas de las cuentas premium. Entonces, ¿eso cómo se clasificaría? Porque dado que la pandemia ellos aumentaron demasiado su valor, ya demasiado. Entonces, Sí. después de la pandemia disminuiría demasiado, es lo que, por su posición. Eso de ahí sería con el valor intangible que le dio la pandemia, un cierto valor. Sí y no, porque mira, en el fondo eso es lo que vale la acción en el mercado, pero en realidad no estamos seguros de que eso se haya contabilizado literal contablemente en el fondo. Porque fíjate que todo lo que haya invertido en desarrollar Zoom, valga la redundancia, quizás nunca lo llevó al estado de situación financiera. Entonces lo que va a generar es que tú digas, oye, bajaron las ventas. Y total valía cero, siempre valió cero. ¿Entiendes? No creo que sea tan directa la relación. Si hubiese tenido registrado un activo intangible y tú dices, oye, mira, los usuarios cortaron a la mitad porque todos en verdad no siguieron con Zoom, que no es lo que creo yo, esto es un cambio radical para que la gente realmente se quede con teletrabajo. Entonces quizás van a mantener las mismas licencias, entonces eventualmente no hay ninguna señal de deterioro. Pero si tú dices, oye, Teams hizo una cosa brutalmente mejor, o Meet, o etcétera, o la competencia se volvió mucho más férrea, y tú dirías, oye, quizás hemos perdido plata. Bueno, entonces ahí quizás hay que hacer una prueba de deterioro, pues calcular el valor recuperable y ver si lo que estoy reflejando en los estados financieros vale más de lo que realmente voy a recuperar, y habría un deterioro. Si nunca contabilizaste el activo intangible por todas las complejidades que hemos dicho, entonces no va a perder nada porque no había nada en el balance, ¿no? ¿Decía? José, tú habías levantado la mano. Sí, profesor. Que no entendí muy bien cuándo empieza a entrar como gastos y como gastos por amortización. Y otra cosa, ¿qué pasa con la vacuna, en este ejemplo la AstraZeneca, que ya había pasado el proceso de investigación y ya la había vendido a Inglaterra y en el proceso de desarrollo empezó a tener problemas? Como que al final tiene que volver a investigación y ya había como involucrado los costos en vez de gastos, como todo lo que había hecho. Bueno, eso solamente ejemplifica que es muy complicado contabilizar lo intangible. Ahí, como tú ya tenías un activo intangible y se devolvió cuando salieron negativas, bueno, AstraZeneca Oxford, digamos, cuando salieron las pruebas negativas de la Universidad de Oxford, es que yo tenía un activo intangible que digamos que tú te habías gastado 100 millones de libras esterlinas y tiene un valor de recuperación de cero. Entonces debo pasar todos los resultados de nuevo. Es como que le hicieron una pérdida por deterioro por el valor total del activo. ¿Sí? Y como vuelvo a fase de investigación, entonces vuelvo a llevar todos los recursos que consuma a gasto. A menos que, por eso que es más complicado y necesitamos ser mucho más técnicos en lo que hagan los laboratorios, que tú aún así sigas en etapa de prueba, porque en el fondo todavía se está comercializando la vacuna de AstraZeneca, entonces tú vas a decir, oye, es que requirió de más pruebas, no, bueno, eso solamente aumenta el valor del activo intangible porque sigo en la fase de desarrollo. Mi opinión, sin ser un científico experto en ese tipo de patología, es que todavía seguirían en la fase de desarrollo. Entonces, el que tenga un revés como en las pruebas clínicas, solamente amplía el plazo en el que se va a desarrollar. Entonces, sigue capitalizando los costos hasta que empiece a producir. Cuando empieza a producir, eso responde a tu primera pregunta inicial. Es cuando yo empiezo a amortizar el activo intangible. Desde el momento que está operativo, igual que cuando veíamos propiedades, planta de equipo y propiedades de inversión, desde el día que yo empiezo a rentar, que yo empiezo a ocupar las máquinas, la oficina, etcétera, desde ese día se empieza a desgastar el activo. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense que una categoría que es especial, por eso en general yo tiendo a separarlas, son las concesiones. Las concesiones, de hecho, tienen una interpretación, la CINIF 12 súper especial, porque las concesiones generalmente tienen asociado como algunas garantías del Estado. Por ejemplo,
Si tú construyes una autopista, piensen en la autopista central, en la costanera norte, la que ustedes se imaginen. ¿Cuántos millones de dólares creen que se gastan en una carretera? 100 millones por lo bajo. 100 millones por lo bajo. ¿Y por lo alto? Hasta 1000, diría yo. Por ahí va. Es un súper buen rango. Entonces, digamos que para hacer ese nivel de inversión en ningún caso es poca plata. Entonces, en especial, uno dice, oye, la costanera norte obviamente es sexy, Vespucio Norte es de las más rentables, Autopista Central también, que corta Santiago en dos, en especial si tú trabajas en el terminal de buses o en áreas más productivas, por ejemplo, si tú tenías que ir a CCU o trabajar en la papelera, etcétera, te servía mucho eso, son sexy, entonces estás dispuesto a invertir en eso. Quizá, y por eso dentro de los ejemplos de los estados financieros yo subí la variante Melipilla. Oye, no es una ciudad en la que vayan a ir 1 millón de autos todos los días, ni siquiera es toda la carretera, es solamente una extensión para llegar a la conexión. Quizá el Estado te tiene que ofrecer algo, si no, no voy a querer hacer esa inversión. Entonces, ¿cómo el Estado te ofrece algo? Te garantiza una parte del flujo. Entonces tú dices, oye, mira, yo creo que van a pasar 2 millones de autos al día que paguen peaje. Entonces el Estado te dice, ya, yo te garantizo que si no pasa nadie, al menos 500.000 te los pago. Entonces, al momento de tener una parte que a todo evento te lo van a cobrar, tengo un activo que es distinto. Así que ese flujo que está garantizado pasa a ser una cuenta por cobrar. Y la diferencia entonces va a ser un activo intangible, como la parte riesgosa del activo. Entonces tú dirías, mira, yo me gasté 500 millones de dólares en construir y el Estado me va a prometer tantos peajes por tanto tiempo de concesión, descontado a tal tasa de descuento, que va a dar esto, invento, 150 millones. Perfecto. Entonces, si esto es la cuenta por cobrar, ¿cuánto vale el activo intangible? 350. 350, pues, la diferencia. ¿Se entiende? Porque aquí lo que es más fácil de valorizar es esto, porque el Estado me va a pagar a todo evento. Tiene la máquina para imprimir billetes, entonces no hay ningún problema. Pero ahí tú sabes cuánto te va a pagar todo el tiempo, entonces eso es una cuenta por cobrar. Fíjense que del resto, los que están por encima de los 500.000, yo espero más o menos que sean 2 millones, no estamos seguros que sean 2 millones. Como ese activo es volátil o riesgoso porque depende de la demanda. No es, el que corre el riesgo de la demanda por los primeros 500.000 el Estado. Si pasan 0, el Estado paga 500.000. Si pasan 300.000, el Estado te paga 200.000 que falten. Entonces el riesgo de que pasen entre 0 y 500.000 lo absorbe el Estado. Ahí actúa la garantía. Entre 500.001 y 2 millones, que era tu promedio esperado, entonces el riesgo se lo lleva la concesionaria. Entonces, ahí hay otro rango de riesgo, ¿se entiende? Por eso si yo te doy como este colchoncito básico, es más atractivo para hacer las inversiones, por el monto. No todas las concesiones del Estado tienen una parte garantizada, pero sí una parte significativa, depende también de los activos, no son puras carreteras, pueden ser puentes, pueden ser túneles, pueden ser hospitales, pueden ser aeropuertos, etc. Pero cada vez que las inversiones son súper cuantiosas y los flujos de caja son bien inciertos a futuro, es probable que el Estado te garantice una parte. Joaquín. Entonces, no sé, si una carretera me sale 500 millones de dólares, yo que salgo así, Ajá. 500 millones de dólares, y el Estado me asegura que me va a pagar esos 150, los Ujú. otros 350 van a ser el activo intangible, ¿no? Ujú. Entonces tengo asegurado una paga al Estado y el resto del activo intangible. Tal cual. Gracias. Por eso, miren, va a generar algo justamente que es lo que queremos partir hoy día con matemáticas financieras. Fíjense que el desgaste de este activo a través del tiempo va a ser distinto. No puedo. Ahí sí. Por un lado, yo tengo aquí la cuenta por cobrar. Por el otro lado, voy a tener el activo intangible. Entonces, ¿cómo valorizo la cuenta por cobrar? Perdón.
Va a ser siempre casi la misma, horizontal. No, pero ¿cómo sé cuánto vale la cuenta por cobrar? ¿Qué valor Por lo que- tengan activo? ¿Cuánto vale la cuenta por cobrar? El anterior 150 millones. Ya, pero ¿cómo llegó a esos 150? Ah, resta del costo total del activo, que, o sea, de lo que me costó como la carretera y Ajá. el resto lo que me aseguró el Estado. Ya, pues, ¿cómo sé cuánto vale lo que me asegura el Estado? Porque el Estado no dijo yo te aseguro 150. Yo te aseguro que todos los meses te garantizo 500.000 peajes. 500.000 hasta que acá 500.000 por la cantidad de meses que voy a pagar. No. La Menos cantidad que de eso. personas que van a pasar. No, porque La tasa, algo deben haber aprendido para el la control tasa, de lectura del jueves. la tasa, ¿no? Cerca de la tasa, algo por ahí, porque La- fíjense ya. Digamos que te pagan unos 500.000 el mes 1 y después te pagan unos 500.000 el mes 2. Lo voy a suponer a un peso nomás para simplificar esto. ¿Cuál vale más? Quizás el del mes 2, ¿Por qué? dependiendo de la inflación o no. Hay que ser como el 1 más 500.000 elevado a los meses. Ah, o sea, podríamos decir, mira, El estos flujo de 500, caja, ¿no, profe? ya, pues estos 500.000 son el flujo de caja, pero ustedes van a decir, oye, un mes después debe haber rentado algo, R, un periodo, pero 2 meses después va a haber rentado 2 meses. Entonces, ¿cuál vale más? El segundo. ¿Por qué? Porque el valor futuro, ¿no? El valor futuro es más caro, generalmente. No ¿No sé de sería qué el me primero? hablan. No conozco ese concepto del valor futuro. ¿Ustedes prefieren que les den su mesada hoy día o en 2 meses más? Hoy día, Hoy porque día, vale más. valor presente. Bueno, Valor Quiero presente. ahora. Porque si Sí, ustedes la igual. tuvieran ahora y yo se las doy en 2 meses más, ustedes hoy día podrían haber hecho algo. O reinvertirla. Cualquier cosa. Pensemos que esa tasa es positiva. Entonces usted dice, oye, voy a invertir en una cuestión súper mogrosa que me da un 1% ya, pero voy a tener la mesada más el 1% al final del mes 1 y más el 1% el mes 2, más el 1% el primer mes, más el 1% del 1%, porque voy a ganar compuestamente. Entonces fíjense que la cuenta por cobrar vale el valor presente de los flujos de caja que va a generar al futuro. No vale cualquier cosa, es el valor presente. Entonces, en ese valor presente tú vas a decir, oye, el flujo más valioso es el que ocurre más cerca. El flujo menos valioso, nosotros la semana pasada, de hecho, estiramos el chicle y dijimos, oye, si yo les prometo pagar 10 millones o 500.000 en este caso, en 400 años más, ¿cuánto vale para ustedes? Cero. Cero, porque no van a poder disfrutar del flujo de caja. ¿Se entiende? Entonces, por eso uno dice, oye, ya, perfecto. Si yo esta cuenta por cobrar la veo como un préstamo, al principio el Estado me debe 500, por lo tanto voy a generar muchos intereses sobre esos 500. Entonces, después me debe menos, digamos 450, va a generar menos intereses. Como todas las cuotas van a ser iguales, lo que va a pasar es que el activo va a ir bajando más al final o al principio. Al final. Al final, porque al principio la cuota se lleva muchos intereses, después van bajando los intereses y la cuota se lleva mucho más de lo que vamos a llamar la amortización. Entonces fíjense aquí que el activo va a bajar algo así de esta forma. No es lineal. En Yo creo que pasa cambio, con los bonos, ¿o no? tal cual. O sea, una cuenta por cobrar funciona igual que un bono para estos efectos. Al final el flujo del cupón que se llama, ¿no? Tal cual. Así es. Entonces, fíjense que si ustedes dicen, no, que yo invertí los 350, los 150, lo que sea, y esto dura 5 años, entonces, ¿cuánto se va a amortizar si es 500 en 5 años? Cada año. 100.000 cada año. Listo. Entonces va a ser lineal. Entonces, fíjense que lo que baje de valor el activo es distinto.
¿Se entiende? La cuenta por cobrar no es lineal, el activo intangible es lineal. Muy probablemente, pues, si la amortización es en línea recta. Entonces, eso va a cambiar el perfil de los flujos. Por eso que al principio quizás la cuenta por cobrar vale un poco más y al final va a valer mucho menos comparado con el activo intangible. ¿Entiendes? Por eso deberían separarse, porque si yo lo amortizo todo lineal o todo exponencial, si quieres, me puede quedar cualquier cosa, pues. ¿Se entiende? Profe, Ajá, Camila. ¿el de las cuentas por cobrar era el que aseguraba el Estado o el de activos intangibles? Cuenta por cobrar es lo que te garantiza el Estado. Ya, gracias. Profe, ¿podría explicar de nuevo la línea que hizo en activo intangible? Se me fue el internet. Disculpe. La línea que hice en el activo intangible fue Sí, que se deprecia o se amortiza, si quieren llamarlo así, en línea recta. En línea recta, perdón. Bien. Entonces, O sea, ahí lo entendí, por la parte que se amortiza ya directamente, linealmente. Profesor, pero ahí tengo una duda. ¿Se empieza a amortizar desde que la Costanera Norte, o sea, la concesionaria abre la Costanera Norte, o desde que empieza a hacer la Costanera Norte? no, porque fíjense que si yo empiezo a construir, ya, es una buena pregunta para avanzar en las láminas. Fíjense que justamente viene eso. Si tú dices que tengo la fase de construcción, fíjense que la concesionaria no es la que construye. Yo llamo a, invento, Echeverría Izquierdo, o llamo a Besalco y le digo, oye, construyan esto. Entonces hay una fase de construcción que es distinto en la etapa. El activo va creciendo de valor. Entonces yo empiezo a amortizar desde que yo pueda empezar a generar beneficios con el activo, digamos, cobrar peaje. No desde que el activo empieza a construirse, porque está ganando valor, no está perdiendo valor mientras lo construye. Perfecto. ¿Sí? Ahí entendí. Perfecto. Alfonso, tú habías levantado la mano. Sí, es que a mí no sé qué pasó con mi Zoom que se desconectó así. Que yo no, es que yo es del gráfico como anterior. No entiendo por qué es como por qué es el gráfico, el primer gráfico del lado ¿Ya? de sale cuenta por cobrar, no sé no entiendo por qué es así, como que no caché. Porque mira, ya, digamos que los infinitos pagos que prometimos de 500 valen 100 millones, ¿ya? Entonces tú vas a decir, mira, el primer año tú pagas el 0,1% de interés, ya, o el primer mes, por ahí. Entonces, el 0,1% de esto va a ser 100.000, pero tú vas a pagar 500.000. Por lo tanto, ¿qué hacen los otros 400.000 si yo pago más que los intereses? ¿Qué hago con los otros 400? ¿Alguien sabe? ¿Lo invierto o...? No, pues, pero yo te debía 100. Te debo ahora 100.000 de intereses y te pagué 500. Te pagué todos los intereses. Los 400 que sobran, ¿qué hacen? Amortizan la Eso, deuda. rebajan la deuda. Entonces ahora te debo 99.600.000. ¿Entiendes? Porque de estos 500, 100 lo ocupé para los intereses, los restantes 400 ya no te los debo. Entonces fíjate que de nuevo voy a cobrar el 1,01%, perdón, de intereses. Por lo tanto, ahora los intereses van a ser 99.600. Entonces la amortización ahora ya no es 400, es 400.400. Entonces se va a empezar a amortizar más rápido. Por eso que en los créditos hipotecarios, sobre todo, uno habla que al principio todo es intereses, pero después empieza a bajar mucho más rápido. Como que saca el interés, o sea, de lo sobrante le saca como ese 0, ya. ¿Se entiende? En cambio, acá la amortización es constante en el fondo. Porque depende del tiempo, acá no depende del tiempo. El valor del dinero en el tiempo no es lineal, o sea, esa es la conclusión crucial. El valor del dinero en el tiempo no es lineal. ¿Ustedes prefieren
al principio los pagos que al final, que fue lo que me dijeron. Entonces, o al final, pero no les da lo mismo en cualquier momento del tiempo. Si les diera lo mismo en cualquier momento del tiempo, entonces ahí sí que habría una diferencia significativa. Ya, perfecto. Ahí lo caché. Gracias, profe. Perfecto, no hay de qué. Entonces, fíjense que en el periodo de construcción puede ser una parte significativa reconocer los ingresos. Porque miren, si ustedes tienen en la fase de construcción una carretera, digamos 100 kilómetros, para hacerlo bien simple. ¿Cuándo reconozco los ingresos? Primero, fíjense, estoy construyendo, hay una concesionaria que le pide a la empresa de construcción que construya y hay una empresa de construcción que no tiene nada que ver con la carretera. ¿Cuándo reconoce los ingresos la empresa de construcción? Cuando le pagan los tacos, o sea, cuando pagan el peaje, ¿no? Pero eso no es la parte de construcción. No. Cuando está lista la carretera. O sea, digo, reconozco gasto acá, gasto acá, gasto acá, pero ingresos cero. Pero gasto, gasto, gasto y acá reconozco 1.000 millones. ¿Lo hago así? Entonces fíjense que si lo hago ahí como ustedes proponen, pierdo plata, pierdo plata, pierdo plata, pierdo plata, pierdo plata, y gano una cantidad brutal de plata. Entonces, cuando tú construiste, es probable que tú hayas dicho, hey, yo la voy a vender por 1.000, la construcción, los costos de construcción van a ser 800, me voy a ganar 200 millones. Si en realidad tú reconoces todo eso al final, entonces va a parecer que el negocio fue asqueroso, no sé, por 35 meses y después al final del tercer año hiciste un súper buen negocio. ¿Eso representa la realidad del proyecto? No. No, pues. Entonces, ¿cómo debería medir los ingresos? Cuando se me acaba el derecho, Como ¿no? por fase, ¿no? Eso, por fase. Entonces, por eso que aquí generalmente hay un inspector técnico de obra. Diría que aquí las técnicas para medir los ingresos son dos. Una, tú dijiste, oye, te va a gastar 800 millones de presupuesto, bueno, de acuerdo al presupuesto. Si tú te gastaste 200 de los 800, tiene un avance del 25%. Entonces puedo reconocer como ingreso el 25% del total del proyecto, 250 de los 1.000. O la otra que se ocupa mucho más en construcción es el inspector técnico de obra. Oye, es que yo he avanzado 20 kilómetros, ya pues lleva el 20%. O tú dices, sí, tengo terminados 20 kilómetros, pero tengo otros 20 kilómetros avanzados por terminar. Entonces, por eso llamo a Lito, al inspector técnico de obras, que en el fondo es decir, mira, esto equivale al 31%. Y yo puedo reconocer como ingreso ese trimestre o ese mes, dependiendo con la frecuencia que se llame, el 31% de los ingresos. ¿Se entiende? Entonces tiene esa complejidad en la fase de construcción. En cambio, la concesionaria, chao, dice, oye, yo no tengo ninguna cuestión, estoy esperando a que me construyan, así que no hay nada. Después entonces viene la complejidad cuando tengo la fase de operación, que hay un pago que está garantizado por parte del Estado y hay un pago que fluctúa porque no está garantizado por el Estado. ¿Sí? Entonces, por eso que si hay una diferencia, como vimos en el gráfico, uno baja más rápido que el otro y eso hace la diferencia entre tener un activo intangible y tener una cuenta por cobrar con el Estado. Santiago. Eso es que la fase de construcción uno no podría tener la misma lógica que en el PPE, en donde a medida que se van activando las cosas que permitan que esté la puesta en marcha, uno va poniendo esos ingresos como parte del estado de resultados. De nuevo, a ver, uno va en la puesta en marcha, pero ¿quién va poniendo los estados de resultados? O sea, no, al final como que va activando como lo necesario para que al final quede en operación hasta ese punto y todo eso se va considerando ingresos, como los PPE. El constructor. Claro. Sí, pero es que eso haría que tus costos sean iguales a los ingresos. Como que yo iría reconociendo como ingresos los costos que he desembolsado.
que por ejemplo es lo que hacen los abogados. Cuando uno hace asesorías de todo tipo, en general hacen eso. Devengan los costos incurridos como que sí o sí me los va a pagar el cliente, pues ya están incurridos, entonces los debo reconocer como ingresos. Pero podría decir que, oye, pero yo tengo un premio por éxito. Entonces tú dices, ah, ya. Entonces cuando ganemos, ahí se reconoce ese otro ingreso. Por eso que es algo más complejo los ingresos en el fondo, porque la obligación por desempeño es distinta. Tú dices, oye, una cosa es que te defienda, la otra es que si ganamos el juicio, tú vas a pagar 2, 3, 4 mensualidades por ganar el juicio. ¿Entiendes? Entonces, ahí depende un poco más de cómo está estructurado el contrato de construcción, sobre todo. No diría que hay como un criterio general de reconocimiento, no. Ok, perfecto. Entonces imagínense esto, pues hay una parte donde tú tienes la construcción que tú podrías decir, bueno, si me está transfiriendo el riesgo, entonces tengo una parte que es la cuenta por cobrar o el activo intangible, pero no está en marcha. Después tú empiezas a operar la concesión original y ahí separo la parte garantizada de la parte no garantizada y está lista para su uso, entonces se amortiza. Y luego entonces podría pasar algo distinto, que tú llegues al final de la concesión, entonces tengo varias opciones. Por una parte, como esto es una concesión, la carretera realmente, ¿de quién es el activo? Del Estado, ¿no? Del Estado. Ya, ¿qué clase de activo es para el Estado? Tangible. Tangible, una propiedad planta de equipo. Listo. Entonces el Estado podría quedárselo y operarlo propiamente, digamos, y entonces ahí pasa a ser una propiedad planta de equipo. Pero podría renovarse al mismo que lo construyó, entonces le va a otra licitación y se ofrece otra concesión y no sé, pagan 300 millones en vez de operarla. Y entonces el Estado dice, ah, con esto puedo construir hospitales, hacer otras mejoras, etc. O podría operarla y quedar con el flujo para siempre. Y tú además podrías decir, oye, es que se la voy a ceder a otro operador, porque el otro operador ofreció más plata en la nueva concesión. Entonces, en esa renovación de la concesión podría cambiar la calidad del activo o la característica principal del activo. ¿Sí? Entonces, pongámosle números. Dice, Profesor, una una pregunta José. antes. ¿Qué pasa si el Estado le pasa como la concesión a la Costanera Norte? Le dice como, tú construye, tú haz todo como ahí, como en ese terreno, que yo no te aseguro nada, como porque sé que pasan muchos autos y vaya a generar flujo. Ajá. Entonces ahí como que el Estado no podría generar como ese terreno como una propiedad de inversión. Pero le cobra. Sí, le cobra una parte, obviamente, por el uso. Un 10%. Sí. Si fuese así, eso es una propiedad de inversión con seguridad. Perfecto. Gracias. No hay de qué. Entonces dice, una consultora internacional ha declarado que la marca de la bicicleta Johnny Menares tiene un valor de 300 millones de pesos. Y además la compañía adquirió al contado los derechos exclusivos sobre una marca de la competencia Master Bikes por 150 millones. ¿Qué debería registrar la empresa de bicicletas? Entonces, fíjense, si tú tienes una marca de forma interna, Johnny Menares, ¿cuánto registra por estos 300 millones? O sea, ellos nada. Cero, Nada. porque ellos no, es de ellos. Eso. Interno. De ellos y no Desarrollo interno, jamás. Listo. Nada por eso. ¿Cuánto registra o no registra los 150 millones de acá? Sí. Sí, eso sí. Sí. Fina. ¿Por qué? Porque se unen las dos marcas, como Es decíamos. una adquisición, al final no es desarrollo interno. Eso, Compró es un una derecho adquisición a- separada. Ojo, que todavía no hemos dicho que se fusionan, solamente dije que fue y pagó 150, listo, pues cuantificable, porque pagó 150. Entonces, fíjense que reconozco una marca que valor de mercado vale menos, pero por más en los estados financieros. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si además, le vamos a agregar algo de complejidad? Si además de adquirir la marca de Master Bikes, se compra la compañía completa por 410 millones y tenía un inventario de 80 millones que está financiado única y exclusivamente con patrimonio.
Entonces, fíjense que aquí va a pasar algo. Tú por un lado dices, tengo la marca. La marca valía 150. El inventario vale 80. Y tú dijiste que todo vale 410. ¿Por qué estoy pagando 410? Goodwill, la propiedad, por decir, como adquirirlo. Ahí sería el goodwill. O sea, pero sí el goodwill, es cierto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de negocios detrás? ¿Cómo controlarlo? Ya, por ahí va. Como tú que tal tomas vez- el control, tienes que sobrepagar. Porque fíjense que si ustedes saben que vale 230 esto y yo le ofrezco 230, no es nada atractivo el deal para ustedes. Entonces, para que el deal sea realmente atractivo para todas las partes, entonces una parte tiene que ofrecer más plata. Pero ustedes dicen, qué estupidez, porque si ofrezco más de 230 sé que voy a perder plata. No, porque quizás para ustedes, en conjunción con su otra parte, fíjense que van a fusionar dos empresas de bicicleta, pues ustedes vale 600. Entonces tú dices, 410 es bueno para nosotros. Y el otro cree que vale 230, entonces dice 410 también es bueno. ¿Se entiende? Porque lo que puede hacer cada uno con el activo son cosas distintas. Entonces ahí sí lo que falta va a ser el goodwill. Y ahí sería 180. Entonces, siempre que nosotros veamos casos en que hay una compra de una empresa y como que falte parte del valor total, lo tenemos que considerar como goodwill. Eso, siempre lo que falta por defecto es el goodwill. Profe, ese goodwill queda en nuestros estados financieros, ¿o no? Sí, pues. Ya. Porque ahora tú eres dueño de ambas empresas. No hay otra empresa, solo pueden quedar en los tuyos. ¿Se entiende? Profe, ¿El goodwill como contra qué se registra? Contra pagué, pues contra efectivo. Ya. Camila. profe, y si no falta, o sea, como que si faltara plata sería badwill. Badwill. Pero justamente eso es algo que no queremos profundizar en este curso, porque fíjate que si tú compraste una marca que vale 150 y un inventario que vale 80, por lo menos vale 230. Si tú lo compraste por 200 por cualquier razón, porque la contraparte tuvo una emergencia médica y tuvo que vender así, se tuvo que ir de Chile y vendió por 200, tú en realidad pagaste 200 y reconociste al tiro un activo por 230. Entonces, no es que tú tengas un pasivo ni que tengas una contracuenta de activo, sino que ganaste plata, porque tú podrías liquidar por 150 la marca, por 80 el inventario y embolsarte los 30 millones de inmediato. Entonces el badwill, o a veces llamado el goodwill negativo, no es una contracuenta de activo, es una ganancia directamente en el estado de resultados. Ah, ya, muchas gracias. Alguien había levantado la mano, es Alfonso. Yo, ¿y el goodwill, en qué cuenta se registra? O sea, sé que se registra como un activo o... Goodwill. O sea, miren, aquí tenemos los asientos. Al principio nosotros compramos 150 de la marca separada. ¿Se entiende? Por eso adquiría, porque la marca no puede ser desarrollada internamente. Eso le puse, aunque sea redundante. De hecho, yo mismo he dicho que ojalá plusvalía adquiría o marca adquiría no debería ponerse porque es la única forma de contabilizarse. Pero después tú dices, si yo compro la empresa completa, tengo dos opciones. Si puedo separar la marca del resto de la empresa, entonces voy a tener los inventarios por 80, las marcas por 150 y pagué 410. Para que cuadre el asiento, el goodwill tiene que valer 180. Si tú no puedes separar la marca del resto de los activos, entonces tú vas a tener que, va a valer 410, pero eventualmente tú vas a tener una plusvalía, un goodwill con todos los otros juntos. Lo que no hay que confundir aquí es el concepto de separable y el concepto de identificable. El concepto de separable es que yo pueda venderlos por separado, pero la condición para que sea un activo es que sea identificable. Y tú dices, oye, mira, ¿por qué pagué un exceso de 180? Por el goodwill.
Yo puedo identificar qué es el goodwill, pero ¿qué activos son el goodwill? No, una serie de cosas, el prestigio, la cultura organizacional, etcétera. Está bien, pero yo puedo identificar que como pagué en exceso, lo que pagué en exceso es justamente lo que vale el goodwill. ¿Se entiende? Entonces, esos serían los asientos que uno registra. Profe, ¿Ah? no entiendo el último asiento, como lo mismo que el de arriba. Si no puedo separar la marca, meto todo dentro del goodwill. Si puedo separar la marca, es un activo distinto al goodwill. ¿Y qué diferencia tiene entre comprar la marca y comprar como la empresa entera? Eso, pues si compro la empresa entera, me quedo con los empleados, me quedo con el prestigio, con las relaciones comerciales, con el root, me quedo con una serie de cosas que no es solamente la marca. Ya, ok. ¿Sí? Después de entonces los activos se amortizan, que era algo que decíamos. Entonces este es un cuadrito más o menos así, lo habíamos mostrado en propiedades, planta y equipo. Entonces que en el fondo los activos intangibles sobre todo, lo que más tienen es que la vida útil es indefinida. Entonces, para algunos, por ejemplo las marcas, que podría ser infinita para los derechos perpetuos, por ejemplo los recursos renovables, pues, cuotas de extracción, derechos de agua, etcétera, o que podría ser finita como en el caso de las patentes. Y entonces ahí decíamos, mira, lo más probable es que el valor residual sea nulo, pero eventualmente uno podría decir en el caso de una concesión, quizá el Estado, como invertiste 500 millones de dólares, te va a garantizar 1 o 2, y eso depende del contrato de concesión, si es que va a tener, quizás el caso extraño es que tenga un valor residual positivo. ¿Sí? Entonces, este desgaste le llamamos depreciación o amortización, agotamiento, pero corresponde exactamente al mismo ítem. La diferencia aquí es que si tienes vidas útiles finitas se amortizan, igual que cualquier otra cosa. Pero no se puede amortizar, por ejemplo, basado en los ingresos, que fue algo que hacían los autopistas por mucho tiempo, sino que es basado en el tiempo o basado en las unidades de producción. Nada más. Si tu vida útil es indefinida o infinita, no se amortizan. Pero como a diferencia de las propiedades planta de equipo, yo no puedo ver este activo, entonces debo probar persistentemente que tú no has sufrido deterioro. Porque si tú dices, oye, el automóvil se ve igual, no hay deterioro. Pero en cambio, si tú dices la patente, no sabemos. Por eso que obligatoriamente se debería hacer una prueba al menos al año, si hay una señal de deterioro antes, más rápido. Pero una prueba de deterioro al año para demostrar que los activos intangibles todavía voy a recuperar más de lo que están contabilizados dentro de balance. ¿Eso es analizar el valor presente nomás? No. Es hacer la prueba de deterioro igual que en todos los casos anteriores. Es calcular el valor recuperable y decir, oye, si yo voy a recuperar el valor, que es el mayor entre el valor de liquidación y el valor en uso, ¿eso es más que que lo que está reflejado en los libros? Sí, entonces no hay deterioro. Si es menos, entonces hay deterioro. Ya, perfecto. Alfonso. Sería como aplicando lo mismo que una PPE, ¿o no? Sí, exactamente lo mismo, no hay una diferencia. Ya, Por eso que el método de contabilización del costo de revaluación es exactamente lo mismo que para las propiedades planta y equipos. Por eso dedicamos mucho más tiempo a las propiedades planta y equipos, porque en el fondo eso te simplificaba la vida para propiedades de inversión y para intangibles. Si tu derecho es perpetuo, ojo, quizá igual se va a amortizar, porque por eso que hay que tener claro que la vida útil económica es distinta a la vida útil. En el papel puede decir que es para siempre, pero quizás tú crees que las napas subterráneas o que el agua que pasa por el río se te va a agotar. Entonces tú vivías en la laguna de Culeo y se acabó el agua y chao, y hasta ahí llegó el activo. Entonces quizás tú tienes unos super estudios que dicen, oye, en 10 años este recurso no vale nada. Y por lo tanto, aunque en el papel es perpetuo, todavía podría ser amortizable durante esa vida útil que se calculó. ¿Se entiende? Entonces, si tú no te han garantizado el valor residual al final de la concesión, no tiene ningún sentido colocarlo, por si acaso. ¿Sí? Valorización posterior del intangible va a ser al costo o al valor razonable. Ahí uno tiene que tener en consideración varias cosas. Primero es que va a tener como valor, digamos, ejecutable de ese activo intangible
Posiblemente solo el costo, no otra cosa. ¿Por qué posiblemente solo el costo? Porque en realidad, por ejemplo, nosotros decíamos en la clase anterior, hoy en Estados Unidos y en China no es posible revalorizar los activos. Segundo, lo que tampoco es posible es que o es bien difícil, no queremos decir que es imposible, pero por eso está el desafío permanente. Es bien difícil que tú encuentres un mercado activo para los activos intangibles, valga la redundancia, por una razón. Los activos intangibles tienen características que lo hacen únicos muchas veces. Entonces nosotros mostramos en un museo, oye, no puedo contabilizar mucho de las donaciones y lo reconocían a un valor nominal en el fondo de 1 libra. Entonces, como tú tienes una patente, una marca, una lista de clientes que es súper específica, es difícil que hayan otros activos con los que compararse o que se estén vendiendo todo el rato en el mercado. Entonces, esto se reduce mucho más a que este formato funcione quizás para las patentes de la botillería, para las licencias de taxi en algunos países del mundo, pero no para todos los activos intangibles, porque hay una gama significativa de esos activos que no voy a encontrar ningún otro que se parezca. Porque además, lo que más te obliga a la NIC 38 es decir, oye, tú debes revaluarlo, pero donde haya un precio competitivo. Y entonces uno dice, oye, mira, para los pases de los jugadores de fútbol, que yo creo que al menos hubo un ejemplo, y quizás 2 el año pasado en el desafío, que encontraron equipos de fútbol que revaluaban los pases de los jugadores porque habían mercados súper activos en México, en Europa sobre todo. Pero para el resto de los activos es complejo. No es imposible, pero es súper complejo. Por una razón, porque si nosotros vamos a la jerarquía del valor razonable, decimos, ya, tú tienes una patente para producir la vacuna del Sputnik 5. Ah, no hay un mercado, porque esta es la única vacuna. ¿Alguno parecido? No, el mío no es igual. Pues no se parece a la de allá, no se parece a la de acá, ninguna se parece a la otra. No hay un activo similar. Valor presente de los flujos de caja. Ah, sí, mira, nosotros estimamos que vamos a proyectar esto con tal tasa de descuento. Bueno, eso no se puede utilizar. Y como no se puede utilizar, entonces, no, solamente el valor de un precio de un mercado muy activo. Ah, entonces nunca, es difícil conseguir eso, entonces es muy difícil ocupar el modelo de revaluación para los activos intangibles. ¿Sí? Último ejemplo y con esto terminamos. Dice, Laboratorios Lo Imposible Sociedad Anónima tiene en carpeta un proyecto que se espera de frutos muy pronto. Por lo tanto, el primer día de marzo se consiguió un préstamo para financiar las operaciones referentes a la licencia de una nueva vacuna que tendría. El crédito por 500 millones fue concedido una tasa preferencial del 3,5% efectiva mensual, donde solo pagaría intereses durante 4 meses. Y al final del 5º mes haría un único pago de intereses y todo el capital inicial. Las operaciones durante el año dieron lugar a los siguientes recursos consumidos. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y la pregunta de fondo es, ¿se puede reconocer un activo intangible en este caso? ¿Por qué? ¿Y cuál es el costo inicial que debería reconocerse si es que se diera lugar a un activo intangible según la NIC 38? Entonces, tú empezaste a investigar en enero y tengo los sueldos de los ingenieros. ¿Puedo probar que hay algún activo intangible? No. No. Listo. Entonces, ¿a dónde van a dar estos 40 millones? Estado resultado. Gasto. Listo. Los costos de pruebas en ratas y el valor de las ratas que lamentablemente fallecieron luego de las fallidas pruebas fueron de 35 millones. ¿Puedo demostrar que hay un desarrollo? A gasto, ¿no? Gasto. Se procedió a estabilizar la muestra, confirmar sus cualidades curativas de la enfermedad y enviarla al comité ejecutivo para su aprobación de viabilidad, todo con costos de 65 millones. ¿Puedo probarlo? Gasto. Todavía no. Gasto. Listo. Sigo en fase de investigación. Entonces, fíjense que el ejemplo anterior era una compra separada o una combinación de negocios. Aquí estamos en un desarrollo interno. Abril. Se aprobó por parte de la alta gerencia la producción de la vacuna y se dio lugar a una serie de desembolsos monetarios, considerando que se contaba con el capital necesario para financiar todo el proyecto. Los costos de inscripción de la patente fueron de 14 millones, mientras que la publicidad significó 37 millones y se compraron cepas de bacterias listas para fabricar por 50 millones. ¿Puedo probar que hay desarrollo o no?
Sí, Sí. Sí. Sí, ¿cómo sé eso? empezaron como para Primero se prepararse aprobó, para ¿no? producir. Bueno, fíjense que hay 6 condiciones para llegar a esto, pero quizás lo que marca más la pauta no es que empiece a producir, porque yo podría empezar a producir con un activo que no lo contabilicé nomás, La que nunca inscripción me de la di patente, cuenta. ¿no? Eso es. Eso es lo que marca más la pauta en la realidad, que tú patentaste esto. Porque fíjense que si yo no lo patento, entonces no me genera ningún beneficio económico, porque alguien me lo podría copiar y hasta ahí llegué. No un activo. La patente te resguarda que te lo copien y por eso tú puedes vender más caro por la patente, etc. Entonces, la inscripción de la patente es lo que marca la pauta para la entrada de la fase de desarrollo. Perdón. Después en abril, perdón. No, de que Profe, decía que, ¿qué pasa? decía que si es que, por ejemplo, en este caso, no comprara la patente y solamente comprara las cepas de las bacterias, ¿podría seguir siendo desarrollo solamente que un mal negocio porque se lo pueden quitar? Claro, pues entonces no es un... ¿Para qué lo voy a contabilizar como un activo que va a tener que deteriorar de inmediato? ¿Se entiende? De hecho, Profe, si yo no lo pudiera patentar estratégicamente como negocio, me conviene no reflejarlo en los estados financieros, porque si no, así la competencia va a saber qué tan avanzado estoy yo o cuánto estoy gastando, etcétera. Entonces las compañías en general son súper celosas de qué información le van a entregar a la competencia a través de sus estados financieros. profe, ¿y la publicidad qué pasa? ¿Puede ir al valor inicial o no? No, gasto. La publicidad transversal nunca es un intangible y además en cualquier clase de activo todo lo que yo invierta en publicidad es un gasto. Ya, gracias. Entonces, ya, mayo, tengo los sueldos de los ingenieros para el periodo marzo-mayo, que fueron de 75, o sea, 25 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo. Y además se contabilizó que durante mayo la depreciación de la maquinaria utilizada para la consecución de la vacuna fue de 38 millones. Sigo en desarrollo. En junio, las pruebas de campo de la vacuna, el diseño genético y los prototipos de comercialización aprobados en el plan de negocio tuvieron un costo de 27 millones y medio. Sigo en desarrollo. Julio, se procedió a pagar el crédito y se inició la producción de más de 25.000 vacunas con la licencia que daba derechos de exclusividad por 20 meses en la producción. ¿Sigo en desarrollo o no? Que está en la fase de como De implementación, ¿o no? producción, ahí es Eso, el de producción. Pues. Entonces, fíjense que enero, febrero y marzo, investigación, todo a gasto. Abril, mayo y junio, desarrollo. Creo el activo. Julio, ¿qué le pasa al activo intangible? Empieza a amortizarse. Se amortiza. Perfecto. Entonces, miren, estos serían los asientos. Remuneraciones de enero, todo a gasto. Los de febrero, también a gasto. Después recibo el crédito bancario, tengo la caja. Después tengo los gastos de los intereses de estos 500 millones y además los sueldos y los 40 millones que tenía en depreciación, al tiro también. Después entonces, abril empiezo, capitalizo los sueldos de los ingenieros de 25 millones, la publicidad siempre a gasto, compré las bacterias que las voy a necesitar para producir, por lo tanto inventario, y los intereses que devengo se van a capitalizar dentro del activo intangible. ¿Sí? Mayo, sigo en la misma, entonces fíjense que lo que deprecio las máquinas es para producir el intangible, no es un gasto por depreciación. Y ya entro ahí en una fase en la que las remuneraciones que estaba reconociendo, una eran de marzo, eran 25 millones, los otros 50 millones tienen que ver con lo abril y mayo que estaba reconociendo como parte del proyecto. Finalmente, después lo patento y hay otros costos de inscripción por 45 millones para que en julio ya, de nuevo, los gastos por intereses ya no son parte del activo, van literalmente a gasto y el activo se empieza a amortizar en el mismo mes en que pago el crédito. Entonces, fíjense que si yo hubiera acumulado todos los costos, tengo los 31 millones y medio de abril, 105.5 de mayo y 45 de junio, y eso te da 180 millones. ¿Cuál es el valor residual de un activo intangible? Cero. Entonces eso dividido 20 te da los 9 millones 100 aquí. Que insisto, lo correcto en la contabilización no se debería ser gasto por amortización, sino que debería ser
inventario porque estoy produciendo las vacunas. Pero ese es un problema para el siguiente curso, contabilidad gerencial. Lo importante aquí es saber que se amortiza y eso es lo significativo. ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claros? Profesor, yo tengo dudas con el tema del interés. Como en ese ejemplo, el mismo ejemplo que puso, pero el interés, como al final me dieron un préstamo, ¿cómo lo sacó el interés? No entendí muy bien. Tú pediste 500 millones solamente y te cobraban intereses de un porcentaje sobre eso. Voy a volver sobre la lápiz. 3,5 creo que era. 3,5%, ahí está. Entonces, el 3,5% de los 500 millones es 17 millones y medio, que pagué en enero, febrero, marzo, ¿sí? Y abril y mayo. Y al final del quinto mes devolví todo. Entonces, durante los intereses que generé durante enero, febrero y marzo, son un gasto. Mientras que cuando entro en la fase de desarrollo, abril y mayo, esos 17 millones y medio son parte del valor del activo intangible. Sí, pero dicen que al final como que en mayo ya pagué todo lo que me prestaron. ¿Eso quiere decir? Ah, ya, perfecto. Eso quiere decir. Profe, la parte de la amortización, o sea, del activo intangible, no se puede usar el de revaluación, pero sí se puede usar el de costo y el de valor razonable. O sea, no. El del valor razonable solamente es para las propiedades de inversión. Sí se puede utilizar el de revaluación, es sumamente complicado utilizar el de revaluación. En tipo, habrá como, o sea, también lo pregunto por los ejercicios. En este caso, si hubiese un ejercicio que fuese una propiedad, o sea, un activo intangible, con revaluación, si hiciese lo mismo que un proceso con valor razonable, porque son lo mismo. La diferencia es que uno va a patrimonio y el otro resultados, ¿no? Sí, tal cual. Ya. Pero wait, no son exactamente lo mismo, porque las propiedades de inversión no se deprecian y los activos intangibles sí se amortizan. Ya. O sea, por eso diría que no, de plano no son iguales y hay diferencias de fondo. O sea, solo usaríamos el de costo, de lo que estoy entendiendo, para los intangibles, el modelo del costo. Es lo más probable. Ya. ¿Alguna otra duda? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias. gracias, profe. Chao, que estén bien.